Hola chicos, nos quedamos el otro día viendo las capas perdón, la composición de la hidrosfera y viendo el ciclo del agua, ¿vale? Entonces, bueno, pues repasando un poquito, si queréis, acordaos que la hidrosfera es el conjunto de aguas que hay en el planeta, que el 97% de este agua está formado por el agua que hay en los mares y océanos, es agua salada, y solo un 3% es agua dulce. Y de ese 3%, ¿vale? Solo un 1% de este trocito, solo un 1%, pues es agua superficial, agua dulce superficial, ríos, lagos, ¿vale? Pues pantanos, etcétera. Y que el resto está metido o bien bajo tierra o bien en el hielo. Hablamos un poquito del ciclo del agua, que es súper importante, entre otras cosas también porque nos produce o nos genera, nos regala, la naturaleza nos regala el agua dulce, ¿vale? Es decir, el agua que se evapora del océano se evapora sin sal, la sal se queda dentro del océano y pues va hasta el continente y en el continente libera ese agua dulce, ¿vale? Que nosotros podemos utilizar y que es indispensable para la agricultura, para beber, y un poquito para toda nuestra vida. Eh, un dato que no os comenté el otro día es el contenido en sal del océano, porque muchas veces me preguntáis en clase, profe, ¿por qué el océano tiene sal? ¿Por qué está salado? Pues el océano seguramente en su origen, cuando se formó, los primeros océanos que había en la Tierra debían ser mucho más dulces de lo que son ahora. Pero a medida que el agua ha ido erosionando y limpiando y limpiando y cayendo en las rocas continuamente de las zonas emergidas, de los continentes, pues todas estas sales que se obtienen de disolver la roca, ¿vale? De erosionar la roca, se ha ido acumulando en el mar y cada vez el mar está más salado, ¿vale? Porque además cuando evapora agua dulce, ¿vale? Entonces otra vez vuelve aquí, quita todas las sales de las montañas, las sales del continente y otra vez las acumula aquí en el mar, ¿vale? Esa es la razón por la que el mar cada vez tiene mayor contenido en sal. Eh, ¿Para qué usamos el agua? ¿O qué función tiene el agua aparte de beber, que lo tenemos claro, y aparte de que también el agua es nuestro componente principal? Todos los seres vivos tenemos como poco un 90% de agua, es decir, que si nos secaran, si por ejemplo yo peso 60 kilos, ¿no? Pues de los 60 kilos, pues 6 por 9, 54. 54 kilos son de agua, ¿de acuerdo? Es decir, si me secaran, ¿vale? Pues pesaría 6 kilos nada más, si me quitaran todo el agua de mi cuerpo, ¿vale? Esa es la cantidad de agua que tiene cualquier materia viva, es inmenso. Por esa razón, muchas veces, aunque nosotros no bebamos agua, pues vamos al baño, ¿de acuerdo? A orinar, porque simplemente comer una manzana o comer un filete, pues del peso del filete, el 90% es agua, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Aparte de que el agua también se generaba en la respiración celular, si os acordáis. Bien, ¿qué, qué usos tiene el agua en un país como España, que puede ser España o podría ser cualquier otro país, más o menos están igual? Mirad, lo que más consume agua en el mundo es la agricultura, el agua que utilizamos para regar. Nosotros plantamos muchas veces en zonas más áridas, pues una serie de plantas que necesitan agua, ¿vale? Entonces, de forma natural esas plantas no podrían vivir ahí, pero nosotros como las regamos, sí pueden vivir ahí, ¿vale? Entonces, esas plantas pues nos son muy rentables, ¿vale? Pues los tomates, pues todo el cultivo de huerta, las fresas, los melones, etcétera. Muchos de ellos son cultivos que se podrían cultivar sin tanto agua, pero si yo los riego se ponen más grandes, más hermosos y producen más, ¿vale? Entonces, normalmente tenemos tendencia a regar y más ahora que podemos hacer pozos y sacar agua debajo de la tierra, ¿no? Pues antes el agua era la que había y se cuidaba mucho de no gastar, pero actualmente pues parece que nos da un poquito más igual. Entonces, sacamos mucho agua y regamos mucho, demasiado. También la industria consume mucho agua, ¿vale? Un 20% del consumo del agua lo realiza la industria. ¿Cómo o por qué? Pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, algo que usáis todos los días, el papel. El papel se hace con fibra de árboles, pero la fibra de los árboles no es blanca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la machacan, la maceran, la destruyen, la hacen le hacen una pasta y esa pasta de árbol, pues que es más bien marrón, etcétera, la lavan y la vuelven a lavar y le echan productos para blanquearlo. ¿Vale? Entonces se utiliza pues mucho agua para producir.
el papel, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y finalmente, pues también todos los consumos urbanos en la ciudad, lo que consumimos nosotros ya como para vivir, sería el 14%, ¿vale? Este consumo, pues, en qué se basa? Pues en el agua para ducharse, para cocinar, en el agua para regar los parques, para limpiar, para lavar, ¿vale? Todo esto sería el agua que nosotros decimos pertenece al segmento urbano. ¿Cuánto solemos consumir por habitante? Pues fijaos que este es un gráfico un poquito más, pues bueno, del 2014, no es que sea muy antiguo, pero un poquito, y cada año varía mucho la cantidad de agua que se consume por habitante, pero aún así es una barbaridad, ¿vale? O sea, la cantidad de metros cúbicos, no sé, metros cúbicos, pues es muchísimo agua, ¿vale? 700 metros cúbicos son muchas piscinas, ¿vale? Entonces, bueno, pues consumimos muchísimo. ¿Por qué consumimos tanto? Pues porque es muy fácil. Yo abro el grifo, sale agua, es potable, en fin, parece todo muy sencillo. No es un bien muy caro, aunque es caro, pero casi todo el mundo tiene acceso al agua. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar mentalizarnos de que hay que ahorrar el agua, porque si no conseguimos ahorrar agua, pues probablemente en un futuro sea un bien muy caro, ¿vale? O sea, tomarse una ducha será un lujo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta este hecho. ¿Qué pasos sigue el agua para ser consumida en las ciudades? Pues mirad, hay dos pasos importantes. Uno va a ser bueno, hay varios, ¿vale? Uno sería la captación. ¿De dónde sale el agua que yo consumo? Por ejemplo, en Madrid, casi todo el agua que consumimos, no toda, pero casi toda, proviene de los pantanos que hay en la Sierra del Norte de Madrid. En la Sierra del Norte de Madrid hay una red de pantanos y entre ellos está, por ejemplo, el del Atazar, que es muy grande, y de ahí se capta el agua, ¿vale? Hay una tubería que coge el agua y la saca de ese pantano. Entonces, una vez que saco todo ese agua, ¿la voy a llevar a dónde? La voy a llevar a un sitio para limpiarla. Yo no puedo beber ese agua directamente, ¿vale? Todo ese proceso de limpieza, le voy a quitar las hojas, le voy a quitar las ramitas, la tierra, la arena que tenga, pues los peces que haya pillado, no, no pilla peces porque hay una rejilla, ¿vale? Pero toda aquella materia que pueda haber la voy a eliminar. También voy a eliminar sustancias nocivas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bacterias o posibles microorganismos que sean nocivos, ¿vale? Es decir, la voy a desinfectar. Y pues también tendré que comprobar que ese agua pues no tiene otros contaminantes, que haya venido algún loco y haya puesto en el embalse y haya limpiado ahí su coche, no sé. Entonces eso genera contaminantes y hace que el agua no la podamos beber, ¿vale? Entonces todo esto, todo este proceso, ¿vale? Para que el agua pueda ser consumida se llama potabilización. La estoy potabilizando, ¿vale? Sí que es verdad que si yo encuentro un manantial que sale el agua pura de ese manantial y no pasa por ningún otro sitio, ese agua sí se podría beber. Y ese es el agua que muchas veces se vende en las botellas, ¿vale? Lo que llaman el agua mineral. Ese agua no está tratada. La gente a veces la compra porque no le echan nada a ese agua es totalmente natural. El agua que nosotros consumimos del grifo, pues ese agua tiene muchas veces un poquito de cloro o algún producto para desinfectar, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando, por ejemplo, si hay un bebé o hay gente delicada de salud, le recomiendan consumir agua mineral. Aún así, el agua que contenemos en Madrid es muy buena, es un agua buena y para beber y todo. Hay zonas de España, casi todas las zonas de España, menos Madrid y algunas zonas, tienen aguas que son aguas que se llaman duras, que tienen mucho contenido en sales. Entonces tienen un sabor muy fuerte y la gente, aunque es potable, prefiere beber agua de botella, ¿vale? Pero todas ellas, tanto las aguas duras, esas que saben un poquito a sal, como las aguas blandas, que se llaman como la de Madrid, que tienen pocas sales, todas ellas se potabilizan. Llegan a la ciudad potable, es decir, yo abro el grifo y me la puedo beber sin riesgo para la salud. Pero claro, a veces también es un poco ridículo porque ese agua potable también con ella voy a lavar la ropa, voy a tirar de la cadena, pues no tiene mucho sentido potabilizar agua para luego que sirva para llevarse pues los restos que hay en el váter, ¿no? Pero bueno, en fin, lo tenemos montado así nuestro sistema, ¿vale? Y todo este agua potable se va a recoger en un sistema de alcantarillado y claro, está sucísima, porque claro, por el lavabo lavo la sartén llena de aceite, se me cuela parte de la comida, por el váter, pues todo lo que echamos por el váter, ya os podéis imaginar, en la ducha, el jabón, tal, y luego pues muchas veces que pinto el cuarto y también pues limpio todas las brochas y todo en el lavabo, en fin. Ese agua no podemos volver a soltarla así en un río, porque si no nos cargamos toda la naturaleza. Entonces tiene que sufrir un proceso que se llama de depuración, ¿vale? La vamos a depurar. Esto se hace
en las EDAR, que son estaciones depuradoras, y todas las ciudades y pueblos con un cierto número de habitantes tienen obligación de tenerlas, ¿vale? Una vez que el agua está depurada y está medianamente aceptable, se vierte pues al río, al mar, pues a donde sea, ¿vale? El agua depurada no se puede consumir. Está limpia para a lo mejor echarla al río, pero no es salubre, es decir, no me la puedo beber. Si me la bebo, puedo tener un problema, ¿vale? Pues esto sería el ciclo del consumo de agua. Repetimos, abastecimiento con la captación, coge el agua, me voy a una ETAP, que se llama, que es una estación de tratamiento, ¿vale? Y depuración del agua, lo almaceno en depósitos y la llevo a la ciudad. En la ciudad se consume, es la zona de consumo. Todo el consumo se recoge, los restos del consumo van al alcantarillado y del alcantarillado irán a una depuradora, ¿vale? Y se produce la depuración y de esa depuración se vierte. Normalmente la depuración tiene que ser lo mejor posible para que cuando se vierta al río pues no mueran los pececitos, ni las plantitas, ni las alguitas que viven en el río o que viven en el mar, ¿vale? Esto sería el ciclo del consumo del agua.